El presidente francés se reunió con su homólogo dominicano para discutir el proyecto de ley. No puedo aceptar que un ejecutivo homólogo gane el doble que yo. No podemos perder más tiempo. Dile al sargento que se comunique con su homólogo iraní y que negocie una salida antes de que sea demasiado tarde. ¿Te diste cuenta? Estas oraciones tienen algo en común: la palabra homólogo. Sé que en algún momento la has escuchado, pero ¿conoces su significado? Ponte cómodo porque dentro de las cosas que aprenderás el día de hoy se encuentra el origen y el significado de la palabra homólogo y su uso en la geometría. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Es un gozo para mí seguir trabajando por y para ustedes, protagonistas de este proceso que con mucha dedicación llevamos a cabo cada semana. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Este día daremos continuación al contenido de congruencia de triángulos y aprenderás sobre los criterios de congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La homología, por su parte, es un tipo de relación que puede darse en diversos ámbitos y que implica una paridad o semejanza. Dos personas que mantienen una relación homóloga, por lo tanto, ejercen la misma función, pero en contextos diferentes. Por ejemplo, las oraciones que ya mencionamos. El presidente francés se reunió con su homólogo dominicano para discutir el proyecto de ley. No puedo aceptar que un ejecutivo homólogo gane el doble que yo. No podemos perder más tiempo. Dile al sargento que se comunique con su homólogo iraní y que negocie una salida antes de que sea demasiado tarde. En el ámbito de la biología, la homología es el vínculo de correspondencia que mantienen entre sí aquellas partes que, en diferentes organismos, cuentan con idéntico origen, pero que desarrollan una función que resulta distinta. Esto quiere decir que estas partes orgánicas son homólogas cuando comparten el origen evolutivo, pero están presentes de manera diferentes en especies distintas. Las extremidades de los vertebrados natóstomos son homólogas, aun cuando se trate de un perro, un tiburón o una gaviota. En la bioquímica, las moléculas o parte de ellas que tienen una función y origen análogas pero que son distintas, mantienen un nexo de correspondencia que también se define como homólogo. Seguro te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la geometría? Te explico. Para la geometría, la homología es la relación que establecen aquellos lados que están situados en igual orden en todas las figuras que se clasifican como semejantes o congruentes. Por ejemplo, los triángulos congruentes. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen sus lados y ángulos iguales respectivamente. Entonces, los lados y los ángulos iguales entre dos o más triángulos congruentes se llaman homólogos. Si tengo un triángulo ABC congruente con un triángulo DEF, si el lado AB del primer triángulo es congruente con el lado DE del segundo triángulo, se dice que estos lados son homólogos. De igual modo, si en el triángulo ABC hay un ángulo de 60 grados, su homólogo será el ángulo de 60 grados correspondiente en el triángulo DEF. Ahora vamos a la pizarra para recordar con un ejercicio lo que vimos en la clase pasada sobre los ángulos internos y externos de un triángulo. Si observamos aquí en la pizarra, tenemos un triángulo en el cual nos dan la medida de dos ángulos internos. El ángulo interno correspondiente al vértice A con una medida de 55 grados. El ángulo interno correspondiente al vértice C con una medida de 40 grados. Lo primero que haremos es encontrar o calcular la medida del ángulo interno que corresponde al vértice B de nuestro triángulo. Para esto vamos a aplicar el teorema fundamental del triángulo que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre será igual a 180 grados. Por tanto, tendremos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser necesariamente igual a 180 grados basados en el teorema fundamental. Tenemos entonces el ángulo A que mide 55 grados. Tenemos más el ángulo B que desconocemos
más el ángulo C, que mide 40 grados, eso debe dar un total de 180 grados. Sumamos ángulo A y ángulo C, 55 más 40, eso es igual a 95 grados. 95 grados más B, o el ángulo B, debe ser igual a 180 grados. Entonces, despejamos el ángulo B como quitando el 95 que está sumando y pasándolo del lado derecho del signo de igualdad con la operación contraria, es decir, restando. Entonces tendremos que el ángulo B será igual a 180 grados menos 95 grados, que es la sumatoria del ángulo A y el ángulo C. Entonces tenemos 180 grados menos 95, nos da un total de 85 grados para el ángulo B, es decir, para el ángulo interno correspondiente al vértice nombrado con la letra B. Ahora bien, para calcular entonces los tres ángulos externos de este triángulo, procedemos a utilizar la fórmula o el teorema que utilizamos en la clase pasada, donde nos decía que un ángulo externo de un triángulo será igual a la sumatoria de los dos ángulos internos no contiguos o no adyacentes a dicho ángulo. Tenemos entonces el ángulo externo que corresponde al vértice A. Tendremos que será igual a la sumatoria de los dos ángulos internos no contiguos, que sería el ángulo interno que corresponde al vértice B más el ángulo interno que corresponde al vértice C. Por tanto, el ángulo A, a ponerle X para que se entienda que es externo, será igual a la sumatoria del ángulo interno en B, que es igual a 85 grados, más 40 grados, que es el ángulo interno que corresponde al vértice C. Por tanto, el ángulo externo A será igual a 85 grados más 40 grados, para un total de 125 grados. Lo podemos colocar por aquí. Este es el ángulo externo A, igual a 125 grados. De inmediato, calculamos el ángulo externo que corresponde al vértice B. Ángulo de B externo, que será igual a la sumatoria del ángulo interno en A y el ángulo interno en el vértice con la letra C. Entonces sería igual a 55 grados, ángulo interno en A, más 40 grados, ángulo interno en C. El ángulo externo en B será igual, 55 más 40, muy sencillo. Eso es igual a 95 grados. Y lo colocamos por aquí, 95 grados. Por último tenemos el ángulo externo que corresponde al vértice C, el cual será igual a la sumatoria del ángulo interno en B y el ángulo interno en A. Lo que tendremos entonces, ángulo C externo será igual a 55 grados más 85. Este ángulo será igual 55 grados más 85. Nos da un total de 140 grados. Tenemos aquí 140 grados. Para comprobar si los cálculos que hicimos son correctos, simplemente una manera de hacerlo es sumando los tres ángulos y debe dar un total de 360 grados, como dice el concepto. 125, ángulo externo en A, más 95, ángulo externo en B, más 140, ángulo externo en el vértice C, nos da un total de 360 grados. Tenemos 125 más 95 de B más 140 de C, nos da un total de 360 grados, lo que confirma que nuestro cálculo de los ángulos externos es correcto. Esto fue lo que trabajamos en la clase pasada. Así que con esto refrescas algunos conceptos que tienes que no viste en la clase pasada y demás. Con este conocimiento que has aprendido, podemos pasar al contenido de hoy sobre los criterios de congruencia de triángulos.
En primer lugar, debes conocer qué son los criterios de congruencia. La semana pasada mencionamos un caso donde había que dividir un terreno en dos partes iguales y utilizando la congruencia de triángulos se pudo hacer sin que ninguna de las partes del terreno esté en desventaja sobre la otra. Ahora, imagina que el terreno fuera tan grande que resultara imposible saber el tamaño de todos sus lados o que resulte muy difícil de medirlo. Imagina que el terreno ya estuviera dividido, pero que resultara difícil por su tamaño estar seguro de que ambos triángulos son congruentes, debido a que se desconocen las medidas de sus lados y de sus ángulos. Para ello existen unas herramientas que nos permiten saber si dos triángulos son congruentes, comparando pocos elementos entre ellos. A esta herramienta o criterio se le conoce como criterio de congruencia y nos permite comparar dos o más triángulos sin tener que medir todos sus lados y todos sus ángulos. Los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar que dos triángulos son congruentes. Nos permiten identificar con la información disponible si dos triángulos son o no congruentes entre sí. Los criterios de congruencia a veces son llamados de forma genérica postulados o teoremas de congruencia, ya que, aunque triviales, se tienen que demostrar. En principio se busca construir triángulos congruentes con el mínimo de información sobre estos. Existen tres criterios de congruencia, estos son ángulo, lado, ángulo, por sus siglas ALA, lado, ángulo, lado, por sus siglas LAL, y lado, 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 por sus siglas LLL. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. En un triángulo, si conocemos dos de sus ángulos, el tercer ángulo queda automáticamente determinado. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen los tres lados iguales. Volvamos a la pizarra y veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos congruentes y nos dicen que calculemos el valor de X en el lado del triángulo PQR. El primer triángulo lo nombramos como ABC y el segundo triángulo como PQR. Nos dicen o nos dan como datos importantes que el ángulo A mide 38 grados. Respectivamente, el ángulo P también mide 38 grados. El ángulo B mide 97 grados y el ángulo Q, respectivamente, mide 97 grados. Ya nos dieron el dato de que son triángulos congruentes. Entonces, nos dan también la medida del lado comprendido entre el vértice A y el vértice B y nos dicen que mide 12 centímetros. Por otra parte, en el triángulo número 2, en el triángulo PQR, la medida que nos dan, que comprende desde el vértice P hasta el vértice Q, nos dan y nos dicen que es igual a 5x menos 8. Entonces, según el criterio ángulo, lado, ángulo, dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, si son iguales respectivamente, entonces los triángulos son congruentes. En este caso vamos a determinar el valor de X para entonces comprobar si ese lado mide 12 centímetros al igual que en el primer triángulo. Basados entonces en ese criterio ángulo, lado, ángulo, tendremos que el lado AB tiene que ser igual necesariamente al lado PQ. Entonces, el lado AB nos dice que mide 12 centímetros y el lado PQ nos dice que mide 5, es igual a 5x menos 8. Entonces, vamos a despejar la letra X o la variable X. En primer lugar, vamos a invertirlo para trabajar entonces
de manera que la X, cuando la despejemos, nos quede del lado izquierdo del signo de igualdad. No importa si queda del lado derecho o del lado izquierdo, pero lo común, lo que normalmente hacemos, es que el valor de las variables o la variable la ponemos del lado izquierdo y el resultado del lado derecho del signo de igualdad. Por tanto, podemos hacer lo siguiente: 5x menos 8 es igual a 12 centímetros. Simplemente invertimos los términos de esta ecuación. Vamos a ir despejando. Entonces, 5x, el 8 que tenemos aquí al lado está restando. Pasémoslo del otro lado del signo de igualdad con la operación contraria, que sería sumando. Será igual entonces a 12 centímetros más 8. Entonces tenemos 5x igual a 12 centímetros más 8. Vamos a nombrar también el 8 como una unidad de medida en centímetros para poder sumarlo. 12 centímetros más 8 centímetros es igual a 20 centímetros. Entonces, aún le queda algo a la X por despejarla para que esté sola. Tiene aquí el 5 y el 5 ya habíamos dicho en clases anteriores que si está al lado de una variable y entre la variable y ese número no hay ningún signo de operación, automáticamente se entiende que ese número está multiplicando a la variable. Por tanto, la operación contraria a la multiplicación, que es con la que podemos quitar ese 5 y moverlo al lado derecho del signo de igualdad, sería la división. Por tanto, todo lo que esté del lado derecho, que en este caso 20 centímetros, será dividido entre 5. Entonces, finalmente, el valor de X será 20 dividido entre 5. Eso es muy sencillo. 20 entre 5 es igual a 4 centímetros. Ahora bien, ese es el valor de X. Perdón, sería un valor escalar sin unidad de medida en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir el valor que tiene X en la expresión que tenemos como medida del lado PQ. En este caso sería la expresión 5x menos 8. Vamos a sustituir el valor de X, que sería 4 menos 8. 5 multiplicado por 4 es igual a 20 menos 8. 20 menos 8 nos da un total de 12 centímetros. Por lo tanto, de esta manera comprobamos que por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son correspondientes. El ángulo A, que mide 38, y el ángulo B, que mide 97 grados, respectivamente con el ángulo P y el ángulo Q, que miden 38 en el ángulo P y 97 grados. El lado que nos dieron al principio mide 12 centímetros, el lado AB, y luego de haber determinado el valor de la variable X, pudimos comprobar que también el lado PQ mide entonces 12 centímetros. En esta clase aprendiste sobre los criterios de congruencia de triángulos, los tres: ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Con este conocimiento no necesitas conocer todas las medidas de un triángulo para saber si es congruente con otro. Aplicas cualquiera de los criterios y si se cumple uno de ellos, automáticamente será congruente con el triángulo que estás comparando. Te invito a que puedas buscar en casa algunas partes de la construcción que formen triángulos congruentes y puedas comprobar cada uno de estos criterios. Recuerda también seguir ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. Soy tu profesor Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.